ciegas, ¿sí? Y hoy creo que es bien importante permitirle a Dios hacer crecer esta verdad en nosotros, porque fíjense, a cada criatura Dios le ha dado una forma de ser, de guiarse, ¿sí? A los animales todos tienen un instinto, las plantas su código genético, y saben qué hacer, ¿no? Y cumplen su propósito, su función en el ecosistema, en la creación. Entonces, por ejemplo, animales ciegos, que es a donde Dios quiere llevarme hoy, como el topo y otros, no están desprovistos, sino que están provistos para su medio, ¿no? Porque viven, por ejemplo, subterráneamente, no hay luz, no necesitan ojos. Entonces tienen otros sentidos y maneras de guiarse, ¿no? Y es asombroso cómo no se pierden y tienen perfecto conocimiento de dónde están y qué están haciendo. El ser humano originalmente fue creado para convivir con Dios. Sí, no fue creado para ser uno con Dios, porque no fue nacido de Dios desde su origen, pero fue creado para convivir con Dios, y lo podemos ver en los primeros 2 capítulos de Génesis. Entonces, es muy, muy interesante eso, porque mientras Adán y Eva convivían con Dios, pues le veían a Él hacer cosas que ellos podían entender, imitar, y esa es la manera en que a el hombre se le dio el gobierno de la creación tierra, para que fuera la imagen viviente de su Creador. ¿Sí? Entonces su guianza, su dirección era por conducto de convivir, que estoy diferenciando, y es muy importante que ustedes vean la diferencia entre convivir y ser uno, ¿no? Son 2 cosas separadas. Adán Dios venía al huerto y visitaba con ellos y platicaba con ellos, pero no estaba en ellos, ni ellos en él. ¿Sí queda claro, verdad? Entonces, por medio de esto, el hombre aprendía de Dios y tenía la capacidad de convivir con Él, que es mucho más de lo que el ser humano tiene hoy, ¿no? Pero cuando el hombre decide, varón y mujer deciden conocer el mal, entonces se acaba esa convivencia, ¿sí? Son sacados del huerto y ahora tienen que ser autónomos. Y es ahí donde empieza la historia, todas las investigaciones que hacen los científicos que estudian toda la historia humana, encuentran evidencia del hombre en un estado primitivo, ¿no? Pues ese estado primitivo es precisamente esa transformación negativa que ocurre y que está descrita en Romanos el capítulo 1, donde dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces ahora es como el diablo, ¿no? El diablo fue creado magnífico, perfecto en sabiduría, o sea, un ser muy especial, no hijo de Dios, un querubín, pero glorioso. Y cuando él rompe su convivencia con Dios, se corrompe,
Y entonces toda esa sabiduría que se le había dado está corrupta. Y de repente ahora es necio y es ciego y es torpe, aunque parece muy abusado en la malicia, pero cuando se trata de Dios, pues todo lo que él hace le sale mal, ¿no? Y es por esa misma razón. Entonces, fíjense, estamos yendo a este punto. Cuando viniera el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Y estamos recorriendo un poquito la historia para entender por qué esto es algo tan importante para nosotros. Entonces, nosotros nacimos de Adán y heredamos esa ceguera y esa autonomía, ¿sí? Y hay otro evento muy importante que va con esto también, y es Génesis el capítulo 11, donde después del diluvio, porque vaya, la raza humana se desenfrena, ¿no? Completamente. Viene el diluvio, solo queda Noé, y de Noé y su familia se vuelve a multiplicar la especie humana. Pero como humanos, ¿de acuerdo? O sea, Noé no fue regenerado. Tenemos que entender eso muy claramente. Él obtuvo justicia por haberle creído a Dios, igual que Abraham. Sí, Abraham no fue regenerado. O sea, ¿cómo fue posible que Abraham, siendo quien era el padre de la fe, metiera la pata tanto? Pues porque era humano. Sí, es muy sencillo. Y el Salmo 42 y Romanos capítulo 4 encierran una verdad enorme respecto a eso. Es un paréntesis, donde dice que Dios justifica al impío por la fe. Se está diciendo, Abraham era un impío, pero le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces la naturaleza humana ya ha estado, y es ciega, es necia, es corrupta, ¿no? Y para obtener dirección, cuando se multiplica la raza humana, todos hablaban un mismo idioma y pensaban una misma cosa. Fíjense qué interesante. Y entonces, por su naturaleza corrupta, decidieron volver a desafiar a Dios. Sí, dijeron, Dios había dicho, llenen la tierra, ¿cierto? Y ellos dijeron, vamos a construirnos una torre, no sea que seamos dispersos, y de esta manera no vamos a hacer lo que Dios quiere. ¿Sí entienden el problema? Entonces las naturalezas encontradas, ¿no? La divina y la humana, enemigas, irreconciliables. Así que Dios desciende y dice, estos cuates todos hablan lo mismo y piensan lo mismo y van a volver a provocar su destrucción. Entonces, para evitar eso, vamos a confundir sus lenguas, de manera que nadie entienda a su compañero. Y a raíz de eso, se van a dispersar y no va a haber este evento catastrófico otra vez a donde los va a llevar su naturaleza. ¿Sí van conmigo hasta ahí? Entonces, ¿se dan cuenta? Allí entra Babel. Babel es confusión. Así que añadido a lo que ya había ocurrido con Adán y Eva y con las generaciones siguientes, ahora entra Babel a operar. Es una operación divina, es muy importante, sobre la raza humana para prevenir que se destruya. ¿Sí? Entonces, nosotros nacimos no solamente de Adán y con la herencia de la corrupta naturaleza, sino también en Babel. Sí. Y por eso es que el aprendizaje humano y la ciencia humana son tan difíciles.
La ciencia te dice que es un proceso empírico, o sea, ahí vamos a gatas, descubriendo, creando hipótesis y diciendo, a lo mejor es por aquí, vamos a ver si eso funciona. Pues creemos que sí, y al rato, no, fíjate, estábamos mal. ¿Te das cuenta? Porque es un proceso que va evolucionando. Ok. Ahora, somos adoptados. ¿Sí? Y ya no vamos a estar en Babel. Ya no vamos a estar sujetos a la naturaleza humana. Ya leímos 1 Corintios 2, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado. No hay límites. ¿Sí? Y si el Espíritu nos enseña la sabiduría divina. Y entonces ahora regreso para que se armen los puntos, ¿no? Dios crea animalitos que no tienen ojos, pero que tienen un sentido de dirección. Cada criatura sabe cómo guiarse. El ser humano, por su estado, vive en confusión, en una ceguera de comprensión de las cosas cual son, en la realidad divina. Pero al ser sacados de esa naturaleza, ahora tenemos que entender que esto que Jesús está diciendo es el sistema de dirección que los hijos de Dios tenemos. El Espíritu de verdad. A mí me fascina, ¿no?, comprender esto, porque, bueno, entonces no es que el Espíritu Santo de vez en cuando me dé una revelación, sino que es una constante, ¿sí? Y conforme yo le permito traerme, enseñarme a escucharle y a ser guiado, a ya no recurrir al sistema autónomo que tuve como ser humano, para ahora vivir cómodo, naturalmente, en la incapacidad de guiar mis propios pasos, pienso, lo cual es absurdo humanamente. La incapacidad de generar mis propios pensamientos y conclusiones y todo, para estar en una constante recepción de la guianza a la verdad que el Espíritu Santo está en mí para darme. Eso es tremendo para mí. Ahora ustedes comenten qué escuchan y qué están comprobando y cómo lo están viviendo, por favor. Yo creo que ahí es donde Dios nos ha venido mostrando por qué no hemos podido ser guiados, enseñados, instruidos, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos ha venido mostrando paso a paso que lo que está interrumpiendo esa relación divina entre Dios y nosotros como sus hijos, entre papá y un hijo, es exactamente el sistema autónomo que tenemos. Y es un sistema que lo cargamos en automático y pensamos en automático, hacemos en automático. Y ahí es donde hemos venido batallando, pero más que batallar también interrumpiendo la manifestación del Dios poderoso que vive en nosotros. Está siendo interrumpida completamente por andar metiendo nuestra cuchara nosotros en todo lo que se va a hacer, ¿no? En todo lo que se está pensando y no solamente se piensa, sino muchas veces se habla y se dice y se lastima y todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuando lo hacemos
la carne, pero yo creo que donde Dios está llegando al convencimiento en mi corazón realmente es la autonomía. Es que yo insisto y persisto en seguir manejando mi propia autonomía. Y eso ha estado interrumpiendo la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Oye, Enrique, pero el hecho de que ya te estés dando cuenta, eso es un enorme avance, ¿no? O sea, porque imagínate cuando estábamos completamente ciegos y aún creyendo o convencidos de que lo que Dios quería era que fuéramos más autónomos. No le escuché bien lo último, ¿que fuéramos qué? Que fuéramos más autónomos. O sí, sea, exacto. Que crecer era ser más autónomo, que crecer era ser más independiente. Ajá. Sí. Más creyente, exacto. Sí, entonces es completamente inverso el crecimiento en Dios, ¿no? Es ser hecho libre de eso para poder ser uno, porque en uno no hay autonomía. Sí, de hecho, le voy a robar 2 minutitos más, mi hermano. De hecho, el domingo Dios me permitió estar hablando sobre este tema precisamente. Y cómo Dios es bueno, porque pues Dios lo confirma. Y son de los igual pasajes que hemos venido, que Dios nos ha venido mostrando acá en el capítulo de San Juan 16. Donde veíamos el jueves pasado que Jesús, siendo Jesús, no era autónomo. Él no vino a hacer su soberana voluntad. Él siempre buscó hacer la voluntad de papá, y siempre buscó que papá fuera glorificado. Él dijo muchas veces, yo no busco mi gloria, yo no busco honra del hombre, yo no busco nada, yo busco que mi padre sea glorificado. Y si vemos lo de que dice sobre el espíritu aquí en Juan 5, que es el que estábamos leyendo, que ni aún el espíritu tampoco es autónomo. Dice que todo lo que escucha del Padre, eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos muestra. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros eso no lo hemos, o si a lo mejor sí, ahora lo estamos entendiendo, comprendiendo, pero no hemos aprendido a caminar ya en esta dimensión, a ejercer este derecho realmente de ser guiado completamente por Dios, por papá. Y pues si imagínense, si esas dos deidades tan hermosas como es Jesús, como es el Espíritu Santo, buscan hacer la voluntad de papá, y nosotros que venimos de un sistema autónomo, y Dios nos muestra que para ser uno necesitamos buscar su voluntad, buscar que Él sea glorificado, no nosotros, ahí como que chocan con nuestros pensamientos y nuestras creencias, ¿no? Pero pues esa es la verdad, de que necesitamos caminar en esta nueva dimensión. Es de veras asombroso. Ahora, no es tan sencillo, ¿no? Porque parte de lo que también nos estorba mucho y nos carga mucho es el concepto de que, híjole, me falta mucho, a lo mejor algún día voy a poder, ¿no? Y cuando empiezas a entender esto, te das cuenta, no, yo tengo acceso eterno a toda la vida divina, pero no por medios humanos. Sí, porque todo esto opera en el poder de Dios, o sea, ni eso puedo contribuir. ¿Te das cuenta? Es que le estoy echando ganas. Cada vez que oigas en tu mente eso, échale ganas, o
ya tú sabes que no es la voz del Espíritu de Dios, porque es completamente diferente. Y hemos tenido, ustedes han compartido ya muchos testimonios de experiencias, de vivencias que han tenido donde Dios está manifestándose en diferentes situaciones, circunstancias, y lo que sucede si se detienen a observar esas instancias es que allí no hay esfuerzo propio. Sí, que dices, yo ni cuenta me di y ¿no? Entonces, imagínate el poder ser limpiados del orgullo y de todas las cosas que exigen que seamos autónomos, ¿no? Para poder venir a la naturaleza divina, donde ya no tienes hambre por serlo, o sea, no, tu ego ya no es tu identidad, sino que ahora tu identidad es la comunión que tienes con el Padre, ¿no? Con Jesús y con el Espíritu Santo. Marco, ¿qué comentas? Estás muy pensativo. Ya te conocemos un poquito, ya sabemos cuando estás muy pensativo. Sí, bueno, ahorita que estaban platicando, estaba Dios mostrándome que cuando Jesús dice, me ha sido dado todo poder sobre el cielo y la tierra, realmente Él estaba diciendo, Dios habita en mí y Él tiene todo el poder. Sí, o sea, realmente todo, como dice la Biblia, todo el poder viene de Dios. Creo que es el Salmo 106 el que dice que una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, cuando Jesús decía esto de todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, realmente estaba hablando de que en Él habitaba el Padre y Él era uno con el Padre, ¿no? Y esta idea también me lleva al un error que había yo estado cometiendo y posiblemente mucha gente, de pensar que Dios quiere títeres, ¿no? De pensar que decirle, pues órale, toma tú el control y sé tú el que haga todo, el que dirija, y que Dios quiere hacerlo con nosotros, ¿no? Que Dios quiere nuestra participación en lo que Él está haciendo. O sea, no nos volvemos títeres ni autómatas, sino que voluntariamente estamos permitiendo, recibiendo de Él y permitiendo que Él se manifieste a los que nos rodean, ¿no? Pero es un acto voluntario que podemos interrumpir nosotros, ¿no? Por eso es que no nos volvemos títeres ni autómatas de Dios, ¿no? Entonces, pues yo anhelo poder vivir esta relación con Dios. Entiendo, como tú dices, que puntualmente la he vivido, pero yo pues ahora sí que ambiciono la vivencia continua de la presencia de Dios en mi vida y su manifestación hacia los que me rodean. Y me queda claro que yo soy el que lo está impidiendo. O sea, que depende de mí, que Él quiere y que yo tengo que romper ese hábito de, como decía Manrique, de acudir a mi antigua naturaleza y de ahí sacar de la cisterna rota lo que voy a dar, en lugar de beber del agua viva que Jesús me está dando
constantemente. Gracias, Marco. Se dan cuenta cómo empezamos a comprender lo que la vida eterna es. Sí. O sea, todo lo que Dios es viene a vivir en ti. Y no son cosas, sino es la persona de Dios. Imagínate la humildad de Dios para estar en mí y que yo no sepa respetarlo, no sepa adorarle, no sepa darle su lugar, pues, sino que yo estoy en mi autonomía, yo estoy en lo mío, yo estoy ciego, ignorante, corrupto, pues, en tantas cosas, ¿no? Y la paciencia, el amor. Por eso cuando lees ahora la descripción de amor en 1 Corintios 13, te das cuenta que Dios lo está viviendo contigo constantemente. ¿Sí? Me está sufriendo, etcétera. No se está irritando conmigo. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso en la porción anterior de esta guía, recuerden, son dos factores, ¿no?, que rigen nuestra relación con Dios. Una es, Él me respeta absolutamente porque Él es amor y solo va a tener una relación en amor conmigo, no fuera de amor, ¿no? Yo no puedo todavía vivir el total de ese amor que Él es, pero Él sí puede, y Él lo está haciendo, y Él está en eso trayéndome a recibirle más y más y más y más. Entonces, este segundo factor es la parte que me trae a comprensión, ¿sí? Porque Dios puede estarme amando y sufriéndome y yo sigo ignorante, ¿no? Yo sigo sin comprender, yo sigo ciego. Entonces Él va a seguir siendo amor, pero yo sigo de problemas. ¿Sí? Y por eso es que Romanos capítulo 12, la Escritura dice: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, para mí es fabuloso cuando llegamos a este punto, porque se empieza a armar. Entonces la vida eterna habita en mí y no tengo un conflicto. Esto es muy importante, ¿sí? No tengo un conflicto con la vida, sino se me está trayendo a vida. Y Dios está más que claro en el proceso que yo necesito vivir para convencerme y para recibir y para creerle y aprender a participar en la naturaleza divina. De repente los perdí, no sé si todavía están ahí. Ok. Entonces, adelante, Enrique. No, es que tenía cerrado el micrófono para que no se contamine, pero pues es que siento como si estuviera recorriendo un camino el cual conscientemente sé que hay en el final, sé lo glorioso y hermoso que hay al final de este camino. Sin embargo,
en el estar luchando con mis propias fuerzas y mi propia naturaleza, queriendo no salirme de ese camino y perseverar con mis fuerzas en ese camino, inconscientemente he estado sin poder avanzar al objetivo, al final de lo que hay allá, al premio de lo que tengo allá. Y este camino, si lo pasara directamente a un río que tiene un cauce, es nada más meterse al río y dejar que el cauce te lleve al final de donde termina, ¿no? No es tan complicado entenderlo. En este momento me queda muy abierto, muy claro. Sin embargo, ahí es donde estamos dando los primeros pasos. Amén. Amén. Pues se recuerdan del profeta Ezequiel, que el Espíritu lo llevó al río y le dijo, entra. Y entonces él entró primero a los tobillos y luego a las rodillas, pero todavía podía estar en control, ¿no? Mira, el agua está rico, hasta aquí, métete más. Hasta que lo convenció de que se metiera a donde ya no podía controlar. Y entonces el río lo llevó, ¿no? Y eso es ser guiado. Sí, eso es ser guiado. ¿Quieres la plenitud de Dios? Tú no puedes tener tracción propia. ¿Sí? Qué interesante que Jesús diga en Juan capítulo 3, así es todo el que es guiado por el Espíritu. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va, porque ya no es asunto suyo saberlo. Sí. Sí. Ya no es yo manejo mi vida, sino soy guiado y estoy con Juan capítulo 3. Entonces, es importantísimo, ¿no? Importantísimo lo que estamos viendo aquí. Vamos a leer el resto de la página, por favor. Página 10. Creo que vale la pena desde la pregunta 2. ¿Quién quiere comentarla? Espera. Perdón. Comente. En la 2 que dice que cuál es la responsabilidad que el Espíritu de Dios tiene conmigo en cada decisión que hago. Yo entendía que Él va a guiarme a toda la verdad, que Él se va a encargar de... Ahí entendía de que por qué nos va a hacer igualito a Jesús, pues el Señor Jesús es el único camino, es el único medio, la verdad. Entonces comprendía, pues esta semana fue algo bien especial porque Dios ha estado trabajando, insistiendo en que yo salga de ese capullo en que está la oruga, de esa autonomía que en verdad se los comparto, o sea, pues fue lo que más, una de las cosas que más fue enseñada en mi niñez y lo empalmaban, que la autonomía, que la autosuficiencia. Entonces Dios me hacía entender esto, que como hemos estado, todas esas cosas, todo lo que se ha hablado, tanto mi hermano Marcos como mi esposo,
que hemos estado en automático. O sea, estar yendo con papá y decirle, platicando con él, ¿sabes qué, Señor? O sea, solo tú puedes que yo pueda creerte, que solo tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, en cada evento, en cada cosa del día, me ha permitido ya estar más consciente, más el permitirle. Pero como comenta mi esposo, de verdad, o sea, habíamos estado tanto tiempo y sin darnos cuenta, como usted comentó al principio, ciegos, sordos, ¿cómo se llama? Cuando está neblado el entendimiento, está nublado. Entonces decía yo, Señor, no. Y créame que estos días Él está, Señor, aquí está todo conocimiento. Cuando voy a dirigirme a Él, porque no había entendido que decir, voy a orar, voy a platicar con Dios. Y orar es platicar con Dios, sí, pero realmente hemos hecho un monólogo, hacíamos un monólogo. Y una cosa es la comunicación y otra cosa es la relación. Entonces yo dije yo, wow, o sea, todo este cúmulo de estos 22 años, o sea, no. Pensé que había avanzado 2 rayitas ahí. Le dije, no, Señor, comprendo que tú estás rompiendo con ese molde. Estás permitiendo que yo salga de ese lugar para que puedas hacer tu obra en mí. Y pues bueno, es lo que yo entendía en estos días, y como que ya no es así de que yo decía, bueno, me voy a ir a postrar y pues voy a platicar con Dios. No, ahí sentada, guisando el camino, a donde está uno todo en el diario vivir, ya vi que no es tan complicado. O sea, comunicarte y relacionarte, tener eso que papá anhela, que ha querido, y decir, bueno, gracias papá, porque estoy comprendiendo que por eso tú quieres que yo sea tu hija, tu familia, porque trabajan en conjunto, no trabajan desmembrados, no trabajan cada uno para su lado, trabajan en equipo. Y mientras, es hermoso eso, hermano, entender lo que el Espíritu Santo ahí está en mi pronto auxilio, que Él es mi amigo, que Él es mi consejero, que es el que va a llenar todo, pero ya hablado por papá, instruido por papá, y que mi medio es mi hermano mayor, que no me va a dejar que me atropelle el carro, las circunstancias, el problema, pues. Sí, es de veras maravilloso, porque cada uno estamos viniendo a entender, a vernos en la vida divina y a entendernos siendo servidos por Dios. Entonces, ¿te das cuenta por qué Jesús dijo, yo no vine que tú me sirvas? Sí, porque otra manera hubiera sido decir, es que mira, francamente, aunque trates, no me sirves. No le escuché bien, mi hermano. Se corta un poco la... Desde lo que Jesús dijo. Que Jesús dijo, que si se dan cuenta ahora, ¿por qué Jesús dijo, yo no vine a que tú me sirvas? Sí. Que otra manera de decirlo pudiera haber sido ese. Mira, aunque trates tu mejor esfuerzo, en realidad no me sirves. O sea, lo que tú haces no me sirve de nada.
Se está congelando un poquito la imagen. No, ya acabó de entrar. ¿Tú sí me escuchas, mi hermano Marco? ¿Tienes cerrado tu micrófono? Te decía que estoy intentando integrar a Cristóbal, pero me dice que está ocupado. Mandó un mensaje ok. chat. Dice que va a cambiar, ok. dice que va a cambiar de lugar, que le demos 3 minutos. Sí, ese aquí me llegó. Yo creo que la gran confusión, mi hermano Marco, ¿Sí? de los hijos de Dios está basado también en la misma cómo se toman las porciones de la palabra, ¿no? Cómo se toman las porciones de lo que está en la Biblia. Porque efectivamente en la Biblia también te encuentras de que somos servidores, de que Jesús dice que sirvas y que vayas y que prediques y todo eso que sí habla de servir también. Pero lo que nunca hemos entendido en esos pasajes es que Jesús nunca te dijo, ve y sirve sin mí. Sí. Ve y... Jesús nunca dice textualmente, ve y hazlo, tú solo, ¿no? Yo aquí te espero. Yo aquí te espero. Como cuando mandó a los 12. Sí, yo creo que ahí es donde está esa gran confusión, ¿no? Sí, y aparte el no entender que cambia la situación dependiendo la dispensación. Por ejemplo, que en la ley pues sí hay un sacerdocio, hay un grupo apartado y en el nuevo pacto pues todos somos sacerdotes y entonces cambia. Sí es cierta la Biblia, toda la Biblia, pero en cambios como en el antiguo pacto y el nuevo pacto, pues cambia sustancialmente las cosas, ¿no? Y querer aplicar cosas del viejo pacto con el nuevo, eso es lo que hace la mezcolanza, ¿no? De la confusión, ¿no? De doctrina. Querer hacer un licuado, dice, como un licuado de plátano con fresa. Sí, así es. Pero bueno, gracias a Dios que nos está enseñando esto y mostrando todo esto. Claro. Ya casi termino de integrar el USB que les quiero hacer llegar. Perfecto, mi hermano. No, muchas gracias. Son cerca de 90 videos. Órale. Es que son los videos de nuestro proceso de transformación, que son 26, bueno, 27 o 28 ya con la semana pasada y el de esta, más los de los domingos, que son 22, una cosa así, más los de Humanidad Transformada, que son como 45 videos, las series que hablan del perdón, de la fe, etcétera, ¿no? Entonces son como 90 videos, ocupa 26 gigas, hasta lo que llevo, y solamente pues en un USB de 32 gigas es que cabe, ¿no? Pero la idea es que lo tengan ustedes independiente, sin tener que conectarse a internet. Ajá. Ok.
Creo que aquí ya no vamos a tener ese problema. Entonces, estábamos hablando de por qué Jesús dijo, yo no vine a que tú me sirvas. Sí, porque en la naturaleza humana, nada que nosotros podamos producir puede ser recibido por Dios, puesto que su fuente es corrupta. Sí, y por eso es que somos, la salvación no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Sí, nada, absolutamente nada. Todo ese pacto, con todas sus ordenanzas y con todos sus rituales, fue anulado, fue hecho obsoleto, para dar lugar a esto que no tiene comparación. Sí, ¿qué comparación tiene? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó, y que por muchas ganas que le eches no lo logres, que no lo vas a lograr. Dios viene a vivir en mí y el Espíritu de verdad me guía toda la verdad para que yo pueda participar de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna comparación. Vamos a Efesios, el capítulo 1. Y a la par de que estamos viendo, vamos a leer aquí. Sí, gracias, Marco. Mientras viene mi hermano Marco, comentábamos ahorita que se desconectó tantito, sí, que la gran confusión viene hasta de lo que está escrito en la misma palabra. Porque sí, efectivamente en la palabra encontramos de servicio, de servir, y de que Jesús dice ve y sirve también. Pero lo que nunca hemos entendido es que nunca dijo Jesús ve y sirve como puedas, sino que Él iba a hacerlo con nosotros. Y lo hemos tomado como eso, bueno, ya tú me mandaste, pues ya voy, ya yo te voy a obedecer y yo lo voy a hacer. Y ahí es donde, como ya teníamos así 20 años, 22 años de conocimiento, no hombre, ya con esto estamos en automático. Ayer me reí yo solita porque le digo, ay papá Dios, ¿cómo fui cristiana dinosaurio? O sea, porque ya no es cristiano humanoide, ahora es cristiano dinosaurio, o sea, engañada iba yo a morir pues de que estábamos en ser sábelo todo, pues. Pero es hermoso saber que todo lo que aprendimos, lo más hermoso de todo esto, que papá está escaneando, está depurando nuestro cerebro, quitando todo lo que se aprendió mal, todo lo que creí mal, y dejando solo verdad divina. Está ahí escaneando el disco duro de nuestro cerebelo, que ya entendí para qué es. y lo hermoso es que Él te lo está enseñando a ti personalmente, y así con cada uno de nosotros, y no estamos ahora sujetos a un maestro humano, ¿no?, que nos esté diciendo cómo son las cosas, sino que a mí me encanta esta parte, de veras, porque qué bueno que podemos compartir y gozarnos, pero todo lo que vamos entendiendo es el trabajo del Espíritu Santo, no es la capacidad de nadie para hacernos entender. Obviamente cuando tú te prestas para que Dios hable sus palabras contigo, las personas lo van a entender porque Dios les está hablando. Amén. ¿Sí? A que si tú das una clase, ¿no?, y tú hablas de tu costal autónomamente, pues obviamente eso no es vida.
por correctas que sean las palabras, no es vida, porque no va a ir, y, o sea, esas palabras son vacías, pues, y la Amén. palabra que Dios habla no regresa el vacío. Así es. Qué diferencia. Sí, hacía un comentario igual, hacíamos con mi hermano Marcos un comentario que a veces habíamos hecho un licuado de fresa con plátano y mango de la misma palabra, o sea, y decir, bueno, tomo esto, pero el entender que no es así, el entender que papá no quiere ese tipo de mezclas de argumentos, altivez y sutilezas, y porque dos comentarios. Una, fuimos enseñados de una manera, y si alguien que tuviera menos tiempo que nosotros nos dijera algo, bueno, yo en mi caso, no, hombre, no se la acababa, porque como yo no voy a ser María, o sea, a mí me enseñaron esto así radical, pero entender que papá está hablando, que no duele, que él está quitando esas costras de pensamientos, esas fortalezas, esos argumentos, y decir, no, esto es divino, esto no es dinosaurio, esto no es cristiano. Entonces, es hermoso eso, hermano. Muy hermoso, muy hermoso. Efesios 1:13 y 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? En la primera persona. Yo, si quieren. Dicen favor, también Marcos. ustedes, En la primera persona, ¿no? en él también yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, y habiendo creído en él, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de mi herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense cómo se conecta todo esto. Sí, el Espíritu Santo me ha sido dado para guiar cada decisión que hago. No es porque Él esté metiéndose en mis asuntos, ¿sí? Sino es porque el Espíritu de verdad es también el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? De ser hijos. La promesa de mi adopción, exactamente. Entonces, Él me es dado como sello de garantía. Sí, porque eso es, cuando dice que es las arras de nuestra herencia, en realidad hoy no entendemos ese lenguaje muy bien. Sí, porque las arras han quedado relegadas a un evento, a un ritual, ¿no? En las bodas. Pero aquí mi querido banquero Manrique entiende el asunto de garantías, ¿no? Si el banco presta, necesita garantías para proteger su riesgo, ¿no? Y el que promete pagar tiene que garantizar cómo lo va a hacer. Ese es exactamente lo que quiere decir las arras de nuestra herencia. Sí, la garantía que Dios me está haciendo de que voy a ser hecho su heredero es la garantía de mi herencia. Eso es así completamente. Si ya te había tumbado paredes, Dios, cuando llegas a recibir esto, completamente se va fuera de la lógica humana. Porque no solamente te ama, da la vida de Jesús para perdonarte, si te invita a ser adoptado, pero ni siquiera te pide que le creas nada más porque Él dice que es bueno, sino que te da arras, o sea, garantía viviente en tu persona, para que te sepas hijo de Dios y para que le creas
que estás siendo hecho su heredero. Y ese es el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Cuando entiendes esto, se conecta aquí también Romanos capítulo 8, donde dice, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu, ahí está, te das cuenta, de que soy hijo de Dios, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Todo esto está hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Pero cuando Dios habla de un sello, ¿sí?, que es el espíritu de la promesa en tu vida, para garantizar tu herencia hasta que la tengas, para alabanza de la gloria de nuestro Padre. Oye, o sea, por todos lados, aquí estamos viendo la sabiduría de Dios, el carácter de Dios. Si Él no habla a la ligera, pero no es orgulloso, ¿no? Él sabe que yo vengo, que tú vienes de desconfianza, ¿cierto? O sea, en la naturaleza humana no aprendes a ser confiado, aprendes a ser desconfiado. La burra no era arisca. Sí. Entonces, eso es, él conoce de dónde venimos. Y entonces Él está trabajando para convencernos, ¿sí?, para traernos a su reposo, en base a garantizarnos vivencialmente su promesa. Y sobre todo, mi hermano, si entendemos perfectamente esa garantía con la que fuimos sellados y que nos ha sido entregado, que dice Corintios que esa garantía escudriña aún lo profundo de Dios. Esa garantía conoce todo lo que Dios tiene en su total capacidad. El Espíritu Santo que nos fue dado tiene acceso a toda esa capacidad, a todo ese poder, porque aún lo profundo de papá lo escudriña, lo conoce. Y por eso Jesús dijo en la escritura que estamos viendo en la guía de Juan 16, cuando Él venga a tu vida, no va a hablar de lo suyo, no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar todo lo que escuche y te va a hacer saber las cosas que van a venir. Y eso no está hablando de adivinación y predecir el futuro, está hablando de guianza. Sí, guianza, es por acá. Y conforme vives esto, empiezas a... Pero mira, es tan asombroso porque no importa en qué estés metido, hay guianza. Si es desde comer hasta descansar, a ejercer una profesión, un trabajo doméstico, lo que sea, hay guianza si la recibes. O sea, no hay, bueno, es que mientras esté aquí yo tengo que ser autónomo en lo material y guiado en lo espiritual. ¿Te das cuenta? No, es guiado en todo. Ahora, ya vimos esto de la garantía. Ahora, aquí mismo en Efesios 1, vamos ahora a ver
versículo 17 hasta el versículo 20, por favor. Para que el Dios mío, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de mi herencia para mí. Y sigue el 19 y 20. Dice, el cual la supereminente grandeza. ¿Y cuál? Y cual la supereminente grandeza de su poder para conmigo, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Gracias, Silvia. Entonces, fíjense, aquí está la labor del Espíritu Santo, es cómo soy guiado a la verdad. Primero, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa la esperanza a la que soy llamado. ¿Sí? O sea, si mis ojos no son alumbrados, los ojos de mi entendimiento no son alumbrados por el Espíritu Santo, no voy a ver nada. ¿Te das cuenta? Entonces, esto está hablando de tu espíritu, ¿sí? Porque está siendo traído y traída a vivir en el espíritu. Ya platicamos en las semanas anteriores que ya no es la vida de los pensamientos como es la vida humana, porque no tienes recurso a tu espíritu. Pero ahora es venir a la vida en el espíritu con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y en mi espíritu solo, pues está vacío. Pero mi espíritu con Dios, ahí está Él es vida, Él es luz, Él es paz, Él es verdad. Todo Dios está ahí y el Espíritu Santo es quien me conecta a Dios, a todo lo divino. Entonces Él alumbra los ojos de mi entendimiento. Entonces ya puedo comprender. Sí, cuando tú dices, esto no lo había visto, me cayó el 20. Pues vamos a empezar a cambiar el 20 por el Espíritu Santo me está alumbrando. Amén. Es más correcto, no son 20 que caen, es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que es la única manera en que recibes la vida eterna y participas en la naturaleza divina. Dos escrituras que se ligan aquí o se conectan es Juan 17:3. Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cierto? Entonces, si no hay conocimiento, no hay vida eterna. Pues aquí está quien es el responsable de traerme a conocimiento, el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y segundo, está segunda de Pedro capítulo 1, donde dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Entonces,
fíjense, quita al Espíritu Santo en medio, ¿qué sucede? De acuerdo a estas escrituras. De acuerdo a esta escritura, ya no tengo ni sabiduría ni revelación de Dios, ya no tengo conocimiento de Dios en mi vida y me vuelvo a quedar con el espíritu corrupto de mi naturaleza humana. Naturaleza animal. Aunque se escuche feo, pero así es. Y diabólica, dice Santiago capítulo 3. Así es. Entonces, esta es la elección que estamos haciendo, ¿sí? Y por eso es importante lo que estamos viendo aquí, porque el Espíritu Santo no tiene sustituto, no hay cómo sustituirlo. Quiero la vida divina, quiero la vida eterna, quiero ser hecho hijo de Dios. Esta es la manera en que opera mi vida como hijo de Dios. ¿Sí? Bajo la guianza, la tutela, la instrucción, la vivificación, etcétera, que el Espíritu Santo me provee constantemente, eternamente. Y por eso las tres cosas de las que habla aquí Efesios, este pasaje, ¿qué hace el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de mi Padre? Alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que he sido llamado. Segundo, me muestra las riquezas de la gloria de la herencia que me ha sido dada con los santos. ¿Sí? Y tercero, lo hace con el poder enorme, supereminente grandeza, es como se pasa de grande, ¿no? El poder con que Él va a hacer esto en mi vida, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Hermano, tengo una pregunta. Sí, hermano. Y si nada más me está pasando a mí, pues quiero solucionar esa situación en mi vida. Okay. Muchas veces yo le digo al Espíritu Santo, hazlo tú. Háblame tú, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Enséñame, dime qué quieres hacer, qué quiere que yo haga. Y a veces no recibo respuesta. A veces no escucho lo que el Espíritu Santo me quiere hablar o me quiere mostrar o la respuesta que yo le estoy pidiendo. No logro conectarla, no la sé escuchar todavía. No sé cómo que fluya en mi vida realmente. Y pues quisiera poder comprender esto mejor para poder conectarme más directamente. La respuesta divina está en Santiago, otra vez, donde Dios dice que pido mal y por eso no recibo. Sí, porque Jesús dijo, pide y recibe, ¿de acuerdo? Pero suceden estas cosas donde pido y no recibo, y Dios me explica, pides mal. Romanos 8 también dice, no sé pedir como debo. Entonces muchas veces lo que todavía seguimos haciendo un poco o mucho es lo que decía Silvia, ¿no? Estos monólogos donde le estamos diciendo a Dios y fijamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, usando tus palabras, Enrique, vamos a suponer que tú dices, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ya redujiste la conversación a algo que tú quieres que Él te diga que hagas, pero ¿qué tal que no quiere que hagas? ¿Te das cuenta? Entonces, estás buscando una respuesta a qué hacer, ya no estás escuchando la respuesta, sino si no es algo que hacer, ya no hay respuesta.
lo limitamos, ¿no? Al Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, mucho de la comunión con Dios en nosotros no tiene un objetivo específico de dime qué debo de hacer aquí, dime qué debo de hacer allá. Eso no es ser guiado. Sí, porque entonces como que estamos haciendo una mezcla del autónomo, pero ok, voy a aceptar que tú me digas qué voy a hacer yo. Ya no es uno, ¿te das cuenta? Y si observas, cuando Dios fluye, no necesariamente le estabas pidiendo que lo hiciera, ¿o sí? Llega la respuesta y ya, o llega lo que quiere que haga y ya. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de estar buscando dirección humana, humanizada, vamos a llamarle, traducida a acciones humanas, para vivir en comunión constante, ¿no? Que es lo que vemos en Jesús, ¿sí? Jesús no tenía que decir, por favor dame mi lista de trabajo hoy, ¿no? ¿Cuántos endemoniados me vas a traer y cuántos y quiénes son? Pásame todo ¿y qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta? No funciona así, funciona en comunión. Entonces, aquí estamos ahorita, por ejemplo, yo no traigo, en lo que voy aprendiendo con Dios, ¿no? Yo no me siento a facilitar ninguna sesión con una idea preconcebida de lo que Dios nos va a hablar. Con una agenda. Tenemos la guía, con ninguna agenda personal. Si yo no, ya estuve orando y ya tengo aquí mis notas y les voy a decir esto y aquello y tenemos que llegar aquí, no es mi asunto. Y para mí adoración es respetar al Espíritu Santo en que guíe la sesión, ¿no? Y yo aprendo. Sí, por ejemplo, ahorita Efesios 1 no lo traía en mi cabeza para compartirlo con ustedes, pero conforme estamos platicando, Dios lo trae y aquí está, y Él me ha mostrado algunas cosas, pero otras cosas las recibo junto con ustedes. Sí, y para mí eso es asombroso, es hermoso, porque es el Espíritu Santo haciéndolo. Sí. Ahora, cuando tengo que tomar decisiones, estas son decisiones constantes, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita. Pero, por ejemplo, yo tengo ahorita un par de asuntos que necesitan una decisión y tienen una fecha tope, ¿no? Un límite de tiempo en el que la decisión tiene que ser tomada. Y hay por lo menos 2 opciones, ¿no? Entonces, en esos casos, no tengo alternativa, la decisión se tiene que tomar. ¿Es A o es B? ¿Sí? ¿Qué hago? Pues vivo en comunión en el asunto. Desde que estoy involucrado en el asunto, estoy escuchando, estoy entendiendo. Y cuando no entiendo, Manrique, descanso eso en mi Padre. Porque ¿de quién es la responsabilidad de guiarme a toda la verdad? De papá. Entonces, yo no tengo... ¿Te das cuenta? Salmo 23 entra aquí también. Él guía mis pasos por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Platico con mi Padre. Esto es el asunto, esto es lo que veo hasta ahorita y quiero estar escuchando. Si empieza a haber estrés en mí, ya no estoy escuchando. Si empiezo a impacientarme, ya no estoy escuchando. Anoche tuve una sesión con un grupo de hermanos que es de lo más
irresponsable todavía que te puedas imaginar. O sea, el 90% del tiempo están rotando las guías, no las trajeron, no las han leído. O sea, es un relajo, ¿no? Completo. Y yo, padre, y él no estamos dice, solitos. No estamos solitos, gracias, papá. y él me dice, vamos a amarlos. Vamos a amarlos. Sí, entonces yo puedo sentarme y frustrarme, pero el amor no se irrita. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos están viviendo su escuela y de están noche. también, pues sí, pero créanlo o no, Dios hace cosas en sus vidas y están siendo sacados de una situación tan terrible que ahorita ya es como día y noche como estaban, ¿no? Pero todavía la parte de su carácter y de todo eso está toda desbalagada todavía, ¿no? Y se nota en todo, se nota en sus casas, en todas sus vidas. Pero ya empiezan a saberse hijos, ya empiezan a comprobarse hijos, ¿no? Y están en la etapa de comprobar que de veras Dios los ama. ¿Sabes cómo es? Mi hermano, esa parte, la verdad, y lo digo para la gloria de mi Padre, no para la vanagloria, esa parte a mí en lo personal me ha quedado clarísimo que cuando un hermano me lo topo ahí en la congregación, en las reuniones, en irresponsabilidad, el enfrentarlo a su irresponsabilidad, lo único que me permite y lo único que logro es interrumpir lo que Dios quiere hacer en su vida, aún en este estado, y yo mismo me salgo también de comunión. Exacto. Yo mismo me salgo de comunión. Entonces, en esa parte, amarlos y respetar esa irresponsabilidad, eso es fundamental para que ellos puedan seguir animados también en el proceso. Así es, totalmente. Y entonces el punto es ser guiados, es una constante, sí. Y cada vez que me atrevo a pensar solo, o sea, agarro monte, ¿no? Ya no es lo que el Espíritu Santo me está dando para pensar, sino es yo pensando por mi cuenta. Como dijiste ahorita, me salgo de comunión y termino por otro lado. Y es evidente en mi espíritu. Si la vida divina no opera en esas situaciones. Entonces, esto es enorme, ¿no? Y muy, muy valioso para nosotros entenderlo. La cajita 3 en la página 10 dice, ¿acaso el Espíritu Santo va a obligarme a estar de acuerdo con Él? ¿Qué piensan sobre eso? No podemos obligar. Mi hermano Marco, para poder escuchar también. Que no, yo le puse que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque él me respeta. Él no es impositivo, no él me revela y en función de eso ya espera mi respuesta, ¿no? De escucharlo y permitirle que él haga lo que quiere hacer, ¿no?
Sí, de hecho, lo que preguntaba Manrique hace rato, de decirle a Dios, pues dime qué quieres que haga, ya, ya está habiendo esta separación, ¿no? De él y yo, ¿no? O sea, tú actúa esta parte, dime, y yo voy y hago, ¿no? Pero no es así como él quiere, ¿no? Sino que él quiere hacer conmigo, ¿no? Que hagamos juntos, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en este caso es que, eh, pues, lo invoco y me lanzo. Y espero que él sea el que esté haciendo. Aunque también me doy cuenta de que en ocasiones ese lanzarme, pues, es una acción mía más que de él, ¿no? Y por supuesto salen las cosas mal. Pero no, él no me obliga. No te escuché al principio, ¿no? Dijiste, me lanzo y qué. Me lanzo y espero que él sea el que esté haciendo. O sea, lo invoco, le digo, oye, por favor, interveno en esto, ¿no? Y me lanzo a hacerlo, a tomar la decisión o a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Pero por otro lado, Ok. Sí, sí te escucho. por otro lado, me he dado cuenta de que cuando él participa, interviene, eh, es así como muy natural. O sea, voy caminando en la calle y me encuentro con alguien y de repente él ya le está hablando a esa persona, ¿no? Eh, eh, no es algo que yo tengo que estar pensando o invitándolo, ¿no? Sino que él así, al andar juntos, él es el que se manifiesta y el que hace cosas, ¿no? Donde me descontrola un poquito es que eh, en ocasiones eh, me doy cuenta que es mi carne la que está actuando, ¿no? Que no es él el que está actuando, ¿sí? Y evidentemente salen malas cosas, ¿no? Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Y cuando eso sucede, ¿qué sigue? Recibir amor. Exacto. Ah, qué bueno que por lo menos que ya tienes eso claro, porque lo típico es empezar a dudar, empezar a batallar, salirte más de fe, ¿no? Sí, aceptar Y condena. eso aceptar condena, identificarte humano otra vez, en lugar de identificarte nacido de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, es completamente normal en el proceso de ser hechos hijos de Dios que no sepamos oír al Espíritu Santo inicialmente y cada uno, ¿no? A veces creamos ideas y teorías y no funcionan, como tú dices, y bueno, entonces tenemos que regresar a lo más sencillo, ¿sí? Y permitirle a Él hacer su trabajo y llevarnos. La intención y la promesa de Dios es llevarnos a la plenitud de Dios, eso es Efesios 3, ¿no? Hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es enorme, es enorme. Pues, muy bien, vamos a continuar leyendo entonces la página 10. Manrique, ¿quieres leer por favor lo que resta de esta página?
¿Están ahí, Manrique? Perdón, es que como tengo el chaparro aquí, de repente sale corriendo y ladra. O pasa del agua, o pasa del O gas. pasa aquí cerca. Perdón. Sí, es que también Dice, Dios me yo ha dejé de provisto el verlos. medio. ¿Mande? Adelante, adelante. Dios me ha provisto el medio perfecto para que yo pueda conocerle, comprenderle y ser hecho capaz de venir a una perfecta semejanza con Él. Esta provisión perfecta es Él mismo en la persona del Espíritu Santo, quien me es dado para que venga a hablar, habitar en mi espíritu, y desde allí, desde lo más profundo y significativo de mi ser, Él me enseñe y provea de la vida divina. Continúa, hermano, por favor. Ok. Dice, considera lo que Abba, mi padre, te dice en la siguiente escritura y contesta las preguntas seleccionadas, las respuestas según corresponda. Romanos 8:16. El Espíritu de Dios se une a mi espíritu y me asegura que soy hijo de Dios. Dice Trae conocimiento. traer convencimiento a mi espíritu de quién soy yo para Dios no es un trabajo humano, pues es responsabilidad del Espíritu Santo. Entonces, estas escrituras nos van a llevar a ver parte de lo que hemos ya hablado, ¿no? Y solo antes de movernos a la que sigue, quiero asegurar que estamos ya juntos todos en esto que se leyó. El medio perfecto, la provisión perfecta para que yo conozca, comprenda y sea hecho capaz de venir a semejanza con mi Padre es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Ya estamos juntos en eso, ¿verdad? Amén. Muy bien. Marco, ya podemos avanzar. Sí. Ok. Entonces, la responsabilidad aún de ubicarme y de mi identidad es el Espíritu Santo, porque Él se encarga de darle testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Sí, y allí inicia la conversación con el Espíritu Santo siempre. Sí, Él me hace capaz de llamar a Dios Papá, Abba. Cada vez que yo puedo, desde mi corazón, desde mi espíritu, decir, Padre mío, Abba, ¿te das cuenta? Es por el Espíritu Santo. Pero el poder llamarle papá, en serio, no humanamente, es por el testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu, que es constantemente. Muy bien, Marco, léenos por favor 2 Corintios 3, la página 11. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, del Dios viviente, una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo es responsable de enseñarme y facilitarme para que la vida de Dios sea establecida en mi corazón? Así que ni yo ni ninguna criatura humana ha sido dejada desprovista de acceso y capacidad para venir a ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Sí.
sea, no hay ya impedimento para ningún ser humano. Esta es la parte enorme, no es para unos cuantos, esto es para todos, sin excepción. Podemos ser adoptados y podemos ser transformados para venir a participar de la vida divina. Y el Espíritu Santo va a estar en cada uno de nosotros haciendo el mismo trabajo, guiándonos a toda verdad. ¿Quién sigue de leer? Silvia, ¿verdad? Estaba callando el chaparro, mi hermano, pero ahí viene. Ah, bien. Sí, es que vino una persona que quiere comprar unas cosas ahí. Dice, así que ni yo ni ninguna criatura humana ha sido dejada desprovista de acceso y capacidad para venir a ser hechos hijos de Dios. Esto es impactante, la verdad. Dice, aplicando inmediatamente lo que aquí estoy recibiendo, el primer paso a dar es aceptar la propuesta y voluntad de Dios para mi vida. Es recibir en mi ser al Espíritu Santo. Sí, yo tengo que elegir recibir al Espíritu de verdad para que Él pueda venir a hacer su trabajo en mi ser. No se oye. Continuamos en la primera parte de la página 12. Dice, sin el Espíritu Santo viviendo en mí, no hay manera que yo comprenda lo que Dios me propone. No hay manera de que yo tenga capacidad o poder para ser hecho hija de Dios. Solo Él puede guiarme a toda verdad. Solamente la verdad me hará libre de la naturaleza humana y me traerá a participar en la naturaleza divina. Muy bien, pues ¿quieren comentar algo aquí? Pues que ahí se cumple la promesa, ¿no? De por qué Dios envió el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Porque sin esa provisión divina en nuestro ser, es imposible podernos comunicar con Dios o que Dios pudiera comunicarse con nosotros. Humanamente eso no se puede. Tiene que ser a través del Espíritu que Él mismo envió a nuestro espíritu para mantener esa comunión con Él directa. Así es, hermano. Marco, ¿tú quieres comentar algo? No, pues que por eso tú dices que el lugar donde vivimos las cosas de Dios es en nuestro espíritu, porque es en mi espíritu donde el Espíritu Santo se está comunicando conmigo. O sea, no se está comunicando a mi mente, o sea, no me está hablando en palabras para que lleguen a mi mente, sino que la comunicación es espiritual, y esto solamente ocurre en mi espíritu, no ocurre en mi alma, digamos, en mi mente y en mi corazón, ¿no? Sino en el espíritu. Sí, y es que este es el orden correcto de nuestro ser, sí, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo lo que vivimos con el Espíritu de Dios va a manifestarse a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos y a nuestras acciones y demás, pero la fuente está en el Espíritu. Y por eso es que es el orden en el que las cosas
necesitamos aprender a vivir así, ¿no? Y ya no vivir en el ámbito humano, donde recurres a ti, pero como tu espíritu está vacío, de verdad, pues entonces te basas en tu memoria y en tus aprendizajes y en tus razonamientos y en la consulta a otras personas, a ver qué dicen, ¿no? Qué piensan, qué saben. Completamente diferente. Muy bien, pues Silvia, ¿tienes algún otro comentario? Nada más una duda, hermano. En esto que estamos leyendo, Dios Padre sigue hablando ahí, el Señor Jesús sigue siendo el medio, porque es el único camino, no hay otro medio que yo tenga conocimiento, curso, etcétera, etcétera, pero va a ser revelado a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí Así estoy es. bien? Okay. Así es. Sí, porque Todo el fluir de la vida divina a tu espíritu es hecho por el Espíritu Santo. Sí, toda la administración de vida. Y por eso aquí donde vamos a estar entrando la semana entrante, vamos a hablar de este paso de recibir al Espíritu Santo. Pero necesitamos tiempo para elaborarlo. Pueden leerlo y escuchar al Espíritu Santo, obviamente, y si no conscientemente han recibido al Espíritu Santo para que Él haga esta función en su vida, pues háganlo ya, no se esperen hasta la otra semana. Pero vamos a estar platicando porque hay tantos conceptos de qué es recibir al Espíritu Santo, que necesitamos permitirle a Dios aclararnos que es algo muy sencillo. Es como abrir la puerta a Jesús. Ven, entra a mi vida, yo quiero lo que me ofreces. Es exactamente igual. Espíritu Santo, ven, haz tu trabajo en mí. Y aprender a vivir con el Espíritu Santo es la parte importante, ¿no? Pero sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a residir contigo, pero el ministrador, el encargado de, por ejemplo, de testificarte que eres hijo es el Espíritu Santo, de enseñarte a hablar verdad, que es el lenguaje divino, es el Espíritu Santo, etcétera. Entonces, no cambia en nada lo que Jesús es y ha hecho y sigue haciendo, pero el ministrador a tu espíritu es el Espíritu Santo. Ok. Sí, porque en lo que estoy aprendiendo a ya no a hacer el monólogo que hacía para relacionarme, he estado pidiéndole a Dios, Señor, quiero que tu Espíritu Santo me guíe a cómo relacionarme y a cómo comunicarme contigo. Entonces, lo que estoy haciendo es, Padre, voy con Él y le digo todo lo que necesito, porque anhela mi alma, mi corazón, el aceptarles como esa sagrada familia divina en mí, que no le dé más a uno sino son la misma persona, porque hay personas que se han ido o al extremo, o a Padre Jehová o a Jesús, o niegan la deidad de Jesucristo y nada más el Espíritu Santo. No, yo estoy anhelando tener mi relación y mi comunión, mi comunicación con Dios mismo, o sea, pero voy a Él y le digo, papá, fíjate que esto y esto, y estoy aprendiendo, pero yo reconozco que no lo sé, o sea, estoy haciendo a un lado, voy con Él cuando se me aparece un pensamiento o algo que aprendí en el pasado, ahí se lo llevo a Él,
pero voy con papá y Jesús, tú eres mi único camino, ya no tengo ningún otro conocimiento, sino tú eres el que me vas a través de ti. Y Espíritu Santo, pues el maravilloso paso que tiene el Espíritu Santo, a enseñar, me va a redarguir, o sea, me va a indicar qué está, quitar todo engaño, y luego dice, me va a corregir, o sea, no me va a pegar, sino me va a decir, es por este otro lado, y ya me va a dejar su verdad. ¿Estoy bien, hermano? Es así, hermano, es así, estás bien, y el Espíritu Santo está haciendo un buen trabajo en enseñarte. Pues vamos a dar gracias, mis hermanos. Ha sido una sesión de mucha bendición. Por favor, le llevan saludos a los hermanos en el Cerezo, en la congregación. Claro, mi hermano, muchas gracias. Vamos a dar gracias por este día. Padre, eres hermoso, eres fiel, y este regalo que tu Espíritu es, nos hace capaces de poder conocerte, de poder intimar contigo y de venir a ser uno contigo. Gracias porque has provisto la manera perfecta para que nosotros seamos hechos tus hijos eternamente. Y gracias porque estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento por tu Espíritu que mora en nosotros. Te bendecimos, Padre, continuamos en comunión contigo, pero esta sesión termina con nuestros hermanos, pero contigo no termina. Continuamos escuchándote, disfrutándote y agradeciéndote el amor que tú eres y que vives para nosotros constantemente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Un pequeño comentario, mis hermanos. Sí. Les pido que nos apoyen en oración porque ha habido conflictos y revueltas en el Cerezo. Tiene 3 días, o en el día de visita del martes a las 2 de la tarde, cierran hasta las 4, pero se disparó un motín. El director y el subdirector están queriendo ensamblar cosas que están fuera de lo que debe ser, o sea, quieren cuota los internos, que paguen el derecho de piso cuando hay visita, una serie de situaciones tremendas. Entonces hubo un motín donde estaban las familias y pues bueno, fue bastante fuerte. Ayer no nos fue posible entrar. Ayer papá también nos dio hizo una travesura hermosa que nos contestó así súper bien rápido, pero mañana no sé qué. Entonces eso ha conllevado a que se detenga un poquito el avance de la preparación del auditorio, de los trabajos de albañilería, de pintura. Entonces, hace 3 semanas hubo una situación de que el subdirector nos pidió varios botes de pintura. Entonces, pues le hablamos así en el momento que nosotros no somos una asociación civil, pero no recibimos donaciones de ninguna persona, que solo es de papá el ingreso familiar. Y pues que lo que hacíamos era guiado y proveído por papá Dios. Y entonces pero ya la situación se está saliendo de control para los internos. Entonces desde antier los encerraron a las 2 de la tarde, solo a pan y agua. Entonces pues apóyennos a orar. Y pues bueno, estamos orando por el director y el subdirector. Entonces
ha estado fuerte la situación, pero Lo sí. que pasa es que le quieren cobrar cuota hasta por los trabajitos que ellos estaban haciendo allá adentro. Piden El tejido, el 10% o el 15%. el 10%. El 10%, pero si venden una donita en 25 pesos, quieren el 10%. quieren los poner hay 2 tiendas adentro. Ajá. Obviamente las 2 tiendas pues están participando con ellos. Pero alguien más que entró ahí y quieren poner una sola tienda, y obviamente ser manejada por ellos. Por ellos. Eso es un dineral lo que se gana allá adentro. Un refresco que acá vale 27 pesos, allá lo compró uno en 45 pesos, por ejemplo. Si ya de por sí en una tienda, en un súper, ya lleva una utilidad y todavía ya hay como 15 pesos más por un solo refresco, entonces es un negociazo. Entonces, pues nada más por eso, mi hermano, para que Sí, pues vamos a estar definitivamente. Dios quite todas las tomarlos en piedras del cuenta. camino que estén ahí. Y nuestros hermanos allá adentro van a tener una enorme oportunidad de arraigarse más en Sí. comunión, ¿no? Pero sí, Amén. vamos a tener esto presente con Dios, hermanos. Ok, mi hermano, pues Ok. un abrazo. Muy bien. Dios me los bendiga Bendiciones. y amén. Gracias. Bye, bye. Adiós.